Tardes, mi nombre es Carlos Castro. Hoy es 29 de marzo del 2024. Para este trabajo se nos pide alguna información relevante a las cédulas de ley de la 7092 y que se refieren en la parte tributaria en Costa Rica, viendo los hechos generadores de estas cédulas que corresponden pues a los impuestos. El primer punto es que nos solicitan es explicar el elemento subjetivo, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, y el elemento objetivo de aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo de algunos impuestos. El primer impuesto de estos es el de renta de capital inmobiliario, ¿verdad? En donde tenemos el elemento subjetivo y el sujeto activo corresponde a las personas físicas o jurídicas que perciben ingresos por el alquiler o el arrendamiento de sus bienes inmuebles. Y el sujeto pasivo vendría a ser las personas físicas o jurídicas que pagan el alquiler de arrendamiento en los bienes inmuebles. Hay un aspecto o el elemento objetivo, digámoslo así, a nivel material. Estamos hablando de los ingresos obtenidos por el arrendamiento eh, o el alquiler de los bienes inmuebles, ¿verdad? En el aspecto espacial estamos hablando del territorio, digamos, podríamos decirlo así, el territorio de Costa Rica, ¿verdad? El aspecto temporal es el periodo eh, fiscal que se determinó, ¿verdad? Y el aspecto cuantitativo corresponde al monto de los ingresos obtenidos por el arrendamiento o alquiler de estos bienes inmuebles. Luego, cuando hablamos de renta de capital mobiliario, ¿verdad? El elemento subjetivo viene a ser como un sujeto, digámoslo así, como un sujeto activo, las personas físicas o jurídicas que reciben o que perciben ingresos de las inversiones financieras, como intereses o dividendos, digamos, cosas así. En el caso del sujeto pasivo, más bien estamos hablando de personas físicas o jurídicas también que pagan intereses, dividendos y rendimientos financieros. Ahora, el elemento objetivo, en el aspecto material, estamos hablando del ingreso obtenido de las inversiones financieras. En el aspecto espacial, igual, el territorio, pongámoslo así, de Costa Rica. En el aspecto temporal, hablamos de un periodo fiscal determinado. Y en el aspecto cuantitativo, hablamos del monto de los ingresos obtenidos por las inversiones financieras, ¿verdad? Ahora, si hablamos del siguiente, que es las ganancias de capital, el elemento subjetivo del sujeto activo serían las personas físicas o jurídicas que obtienen ganancias por la enajenación de los bienes. Y el sujeto pasivo eh, serían las personas físicas o jurídicas que adquieren bienes y pagan por ellos, ¿verdad? Como un elemento objetivo tenemos en el aspecto material las ganancias obtenidas por la venta de los activos, de los bienes o muebles o inmuebles, ¿verdad? En el aspecto espacial hablamos del territorio designado, que en este caso territorio de Costa Rica. El aspecto temporal, el periodo fiscal determinado. Y en el aspecto cuantitativo hablamos del monto de las ganancias objetivos obtenidas por las ventas de estos activos. Ahora, si hablamos de remesas, el elemento subjetivo es el sujeto activo, son las personas físicas o jurídicas que envían dinero desde el extranjero a Costa Rica. Y el sujeto pasivo serían las personas físicas o jurídicas que reciben estas remesas. Como elemento objetivo, el aspecto material, estaríamos hablando del dinero enviado desde el extranjero a Costa Rica. Desde el aspecto espacial, estamos hablando del territorio de Costa Rica, y el aspecto temporal, un periodo fiscal determinado. Y en el aspecto cuantitativo, estamos hablando del monto de las remesas recibidas. Ahora, en el siguiente punto se nos solicita indicar la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas, ¿verdad? Y dar algunos ejemplos de gastos deducibles y ejemplos de deducciones únicas. Bueno,
pongámoslo así, la diferencia sería que los gastos deducibles son aquellos que en los que incurre un contribuyente y que pueden restar de sus ingresos totales para calcular la base imponible sobre la cual le estaría aplicando el impuesto. Estos gastos deben estar relacionados con la generación de ingresos que sean gravables. Por ejemplo, gastos deducibles como los gastos médicos, gastos de educación, gastos del propio negocio o intereses hipotecarios, por decir algunos. Y cuando hablamos de las deducciones únicas, son montos fijos que digámoslo así, se deducen directamente de la base imponible sin necesidad de que el contribuyente demuestre haber incurrido en un gasto específico. Estas deducciones se aplican, por decirlo, de una manera automática. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estas deducciones únicas? Bueno, el- las deducciones por ejemplo, por el salario escolar, ¿verdad? Ese sería uno de los ejemplos. Ahora, cuando hablamos, por decirlo así, para resumir, cuando hablamos de los gastos deducibles, son los gastos específicos que podemos restar a los ingresos para calcular la base imponible, mientras que las deducciones únicas son montos fijos que solo se deducen directamente de la base imponible sin la necesidad de, digámoslo, de una justificación adicional. Y que en esta parte automática es donde radica principalmente las diferencias entre las dos, digámoslo así, entre los dos ejercicios, ¿verdad? Esta parte automática es lo que genera la diferencia entre un gasto deducible y las deducciones únicas. Muchas gracias.